A las 2 de la mañana yo estaba sangrando en el suelo con la pierna rota, suplicando a mi madre con la mirada mientras mi padrastro me golpeaba. Ella solo observaba. Ese fue el momento en que la niña que vivía en mí murió, y en su lugar nació un monstruo sediento de justicia. El frío de las baldosas del suelo de la cocina era como 1000 agujas heladas clavándose en mi espalda y en mi mejilla. El olor metálico de mi propia sangre se mezclaba con el aroma a cebolla y cilantro de la cena que nunca terminamos. Eran las 2 de la madrugada en nuestra pequeña casa en Ecatepec, un lugar donde la noche a menudo trae consigo más miedos que sueños. Mi pierna derecha gritaba con un dolor agudo y punzante, un dolor tan profundo que parecía tener voz propia. El hueso, lo sabía sin necesidad de ser médico, estaba roto. Cada vez que Ricardo, mi padrastro, levantaba su bota para descargar otro golpe sobre mis costillas, el aire se escapaba de mis pulmones en un silbido ahogado. Pero el dolor físico, por insoportable que fuera, no era nada comparado con la agonía que me causaba ver a mi madre, Elena, de pie junto al marco de la puerta, estática, su silueta recortada por la débil luz del pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera viendo una película de la que no era protagonista. No gritaba, no lloraba, no se movía. Sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con ternura, estaban vacíos, opacos, como 2 pozos oscuros donde cualquier rastro de amor maternal se había ahogado hacía mucho tiempo. «Mamá», susurré, un hilo de voz que se rompió con un sollozo. «Por favor». Ella desvió la mirada. Ese gesto, ese simple movimiento de cabeza, me dolió más que la fractura, más que los moratones que empezaban a florecer en mi piel. Fue la confirmación final de mi abandono. En esa casa, bajo ese techo, yo estaba completamente sola. Ricardo no siempre había sido así, o quizás, simplemente, no lo había mostrado. Llegó a nuestras vidas 5 años atrás, poco después de que mi padre falleciera en un accidente de construcción. Apareció como un sol en el perpetuo nubarrado de mi madre. Era encantador, atento, con una sonrisa que parecía capaz de arreglar cualquier cosa. Traía flores, pagaba las deudas que mi padre había dejado y prometía un futuro seguro. Mi madre, devastada por el luto y la precariedad, se aferró a él como a un salvavidas. Al principio, para mí también fue una figura de estabilidad. Me ayudaba con los deberes de matemáticas y los domingos nos llevaba a comer carnitas al mercado de la colonia. Pero poco a poco, la luz de aquel sol comenzó a quemar. Empezó con comentarios sutiles sobre la ropa de mi madre, demasiado provocativa. Luego vinieron las críticas a sus amistades, malas influencias. Pronto, las llamadas a su familia se hicieron más esporádicas, siempre bajo su atenta supervisión. Ricardo construyó un muro invisible a nuestro alrededor, ladrillo a ladrillo, con el cemento del control y el aislamiento. El dinero era suyo, las decisiones eran suyas, y pronto nuestras vidas también lo fueron. Las discusiones se convirtieron en gritos, y los gritos en empujones contra la pared. La primera vez que le puso una mano encima a mi madre, ella lloró durante horas, encerrada en el baño. Cuando salió, tenía los ojos hinchados y una excusa preparada. Me resbalé. Yo tenía 12 años y aprendí esa noche el lenguaje del silencio y la mentira. Conmigo, la agresión tardó más en llegar. Comenzó como un castigo educativo, un tirón de orejas, una bofetada merecida por una mala nota. Pero la bestia, una vez desatada, siempre quiere más. Esta noche, la excusa había sido un mensaje de texto de un compañero de clase, Aarón, preguntando por un trabajo de historia. Para Ricardo, eso fue una prueba irrefutable de mi libertinaje, y la bestia había salido a cazar. Cuando finalmente se cansó, cuando su furia se agotó, me escupió unas últimas palabras llenas de veneno.
A ver si con esto aprendes a respetarme a mí y a esta casa. Se sirvió un vaso de tequila y se encerró en su cuarto, dejando tras de sí un rastro de destrucción y silencio. Mi madre, como un autómata, se acercó. No me miró a los ojos. «Intenta levantarte», dijo con una voz carente de toda emoción. «Hay que limpiar esto antes de que amanezca». No había compasión, no había disculpas, solo una necesidad pragmática de borrar la evidencia del crimen del que había sido testigo y cómplice. Mientras me arrastraba por el suelo, dejando un rastro carmesí en las baldosas, y ella buscaba un trapo y un cubo, lo comprendí. Mi venganza no sería solo contra él, sería contra ellos, contra el monstruo que me había roto los huesos y contra la mujer que, con su silencio, me había roto el alma. Esa noche, en el suelo frío de la cocina, juré que pagaría. Ambos lo harían. Yo sobreviviría y usaría cada gramo de mi ser para destruir el mundo que ellos habían construido sobre mi dolor. La venganza ya no era un deseo. Se había convertido en mi única razón para seguir respirando. Los días que siguieron a esa noche se desdibujaron en una neblina de dolor y paracetamol. La versión oficial, la que Ricardo fabricó con una destreza escalofriante, fue que me había caído por las escaleras en la oscuridad. Una mentira tan burda como efectiva. Me llevaron a una clínica pequeña y barata, donde un médico con más prisa que preguntas me enyesó la pierna desde el tobillo hasta el muslo. Ricardo pagó en efectivo. Mostró una cara de preocupación paternal perfectamente ensayada y nadie cuestionó nada. Durante mi convalecencia forzada en mi diminuta habitación, tuve tiempo de sobra para observar la dinámica de mi prisión. Las paredes de mi casa, cubiertas con un papel pintado de flores descoloridas, se habían convertido en los muros de una celda. Escuchaba cada palabra, cada movimiento. Observaba a mi madre moverse por la casa como un fantasma. Ella me llevaba la comida, me cambiaba las vendas y evitaba mi mirada con una disciplina marcial. Una tarde, mientras me traía un plato de sopa de fideos, reuní el valor para romper el pacto de silencio. «¿Por qué?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué no hiciste nada, mamá?». Ella se detuvo, de espaldas a mí, y por un instante vi cómo sus hombros se tensaban. «Sofía, no entiendes», respondió, su voz temblorosa. «Ricardo nos cuida. Sin él, ¿qué haríamos? Estaríamos en la calle. A veces tiene mal genio, pero es un buen hombre en el fondo». La disonancia cognitiva en sus palabras era abrumadora. Justificaba al monstruo porque dependía de él. Él la había aislado de tal manera que había olvidado cómo era vivir sin miedo. O peor aún, había llegado a creer que ese miedo era una forma de seguridad. Comencé a reconstruir el pasado en mi mente, no como una serie de eventos aislados, sino como una estrategia deliberada. Recordé la vez que mi tía, la hermana de mi madre, vino de visita desde Monterrey y Ricardo montó una escena terrible porque la comida estaba fría, humillando a mi madre frente a su propia familia. Mi tía nunca volvió. Recordé cómo revisaba el ticket de la compra del mercado, cuestionando cada peso gastado, haciéndola sentir estúpida e incompetente. Recordé las amenazas veladas, los «sería una pena que perdieras tu trabajo» o «cuidado con quién hablas, la gente es muy chismosa». No eran solo golpes, era una asfixia lenta y metódica de su espíritu, de su voluntad. Y yo había sido el daño colateral, la pieza que ahora amenazaba con desestabilizar su precario equilibrio. Mi madre no era solo una víctima, se había convertido en la guardiana de su propia jaula y me mantenía encerrada con ella. La lealtad que le profesaba a él era una cadena que nos ataba a las dos al fondo de un abismo. Pero en mi mente, algo había cambiado. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón, pero ahora estaba acompañado de una rabia fría y calculadora. Ya no quería solo escapar, quería prenderle fuego a la jaula. La oportunidad,
o más bien el primer rayo de esperanza, llegó de la mano menos esperada. Doña Carmen, nuestra vecina de al lado, una viuda de 70 años que pasaba la mayor parte del día cuidando sus macetas de geranios en el patio, siempre me había parecido una simple espectadora de la vida del barrio. Pero sus oídos eran más agudos de lo que nadie imaginaba. Una tarde, mientras yo estaba sentada en el pequeño porche delantero, con mi pierna enyesada extendida, supuestamente tomando el sol, ella salió a regar sus plantas. Ricardo no estaba en casa y mi madre dormía la siesta. Doña Carmen se acercó a la valla que separaba nuestras propiedades. «Las escaleras de esta casa son muy traicioneras, ¿verdad, mija?», dijo, sin mirarme directamente, concentrada en una de sus flores. Su tono era casual, pero sus ojos, al cruzarse con los míos por un segundo, transmitían un mensaje claro. «Sobre todo de noche», continué yo, siguiendo su juego. Ella asintió lentamente. «Mi sobrino es abogado», susurró, su voz apenas audible por encima del sonido del agua. «A veces, cuando las cosas se caen y se rompen, no es culpa de las escaleras, sino de quien no arregla los escalones». Se enderezó y me miró directamente. «Si alguna vez necesitas a alguien que sepa de escalones rotos, házmelo saber». Ese fue el momento. La primera grieta en el muro. No estaba sola. Alguien más veía la verdad. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché a Ricardo llegar borracho, tropezando con los muebles y maldiciendo en voz baja. Escuché a mi madre calmarlo con susurros sumisos. Pero por primera vez no sentí solo miedo. Sentí el poder de un secreto. El secreto de que un plan había comenzado a formarse en mi mente. Un plan que necesitaría aliados, pruebas y una valentía que aún no sabía si poseía. Pero como susurró doña Carmen, el primer paso para arreglar algo roto es admitir que no se rompió solo. El yeso en mi pierna se convirtió en mi coartada perfecta. Mi movilidad reducida me obligaba a pasar más tiempo en casa, pero también me daba una excusa para necesitar ayuda y para que los demás bajaran la guardia a mi alrededor. La rabia inicial se había asentado en mi estómago como una brasa ardiente, transformándose en una paciencia fría y estratégica. Sabía que un movimiento en falso, una palabra equivocada, y la bestia volvería a despertar con consecuencias que no quería ni imaginar. Mi primer objetivo era conseguir pruebas. Ricardo era metódico en su crueldad, pero también arrogante. Creía que tenía un control absoluto, y esa sería su perdición. Empecé a usar el viejo teléfono móvil que guardaba escondido bajo una tabla suelta del suelo de mi armario. Un regalo de mi padre que Ricardo nunca supo que existía. Lo cargaba a escondidas por la noche, usando un cargador que encontré en una caja de cosas viejas. Comencé a grabar. Dejaba el móvil grabando audio debajo del sofá de la sala cada vez que sentía que la tensión aumentaba. Capturé sus diatribas llenas de insultos, sus amenazas de echar a mi madre a la calle si no lo obedecía, la forma en que la humillaba por su forma de cocinar, de vestir, de existir. Cada archivo de audio era un clavo más en el ataúd de su libertad. El siguiente paso era contactar al sobrino de doña Carmen. La comunicación con mi vecina era un arte de susurros y gestos. Un día, mientras ella tendía la ropa y yo leía en el porche, le pasé una pequeña nota doblada, escondida en las páginas de un libro que le devolvía. La nota solo contenía mi número de teléfono. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy David, el sobrino de Carmen. Mi tía me ha dicho que tienes un problema con unos escalones. Llámame cuando sea seguro. Podemos ayudarte». El corazón me martilleaba en el pecho. Por primera vez en años, sentí que una mano se extendía hacia mí en la oscuridad. Hablar con David era un riesgo calculado. Esperaba a que Ricardo saliera a sus partidas de dominó con sus amigotes y mi madre estuviera absorta en alguna telenovela. Me encerraba en el baño, abría el grifo para amortiguar el sonido y hablaba en susurros. David,
Fue directo y profesional. Me explicó que las grabaciones de audio eran útiles, pero que las pruebas físicas serían cruciales. Fotografías de mis lesiones, de cualquier destrozo en la casa y, lo más importante, un testimonio creíble. Me habló de una red de refugios para mujeres y de los pasos legales que podíamos dar, pero me advirtió: para que esto funcione, Sofía, tienes que estar fuera de esa casa, y tu madre idealmente también. Ahí radicaba el mayor obstáculo. ¿Cómo convencer a mi madre de que su salvador era su carcelero? Intenté hablar con ella, con delicadeza. Una noche, mientras me ayudaba con un ejercicio de rehabilitación para la pierna, le dije: «Mamá, ¿no te gustaría que las cosas fueran como antes? Cuando vivíamos solas tú y yo». Sus manos se detuvieron sobre mi rodilla. «Las cosas nunca pueden ser como antes», respondió con una finalidad desoladora. «Ahora tenemos a Ricardo». Me di cuenta de que no podía salvarla si ella no quería ser salvada. Mi plan tendría que ser egoísta. Tenía que salvarme a mí misma. La dificultad era inmensa. Ricardo controlaba todo el dinero. Yo no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recordé a mi primo Javier, que vivía en Querétaro. Siempre habíamos sido cercanos, pero Ricardo había cortado esa relación, inventando una historia sobre cómo Javier había intentado sobrepasarse conmigo. Una mentira vil que en su momento me vi obligada a confirmar con mi silencio. Usando el crédito que doña Carmen me había pasado en secreto, le escribí. Le conté todo, la verdad desnuda y cruda. La respuesta de Javier fue inmediata. «Sofía, siempre supe que ese tipo era un cabrón. Mi casa es tu casa. Dime qué necesitas». Ahora tenía un destino. El plan comenzó a tomar su forma final. Reunir las pruebas, coordinar con David, asegurar mi huida con Javier y luego, solo entonces, desatar el infierno. La tensión en la casa se hizo casi insoportable. Ricardo debió sentir un cambio en el ambiente, una corriente subterránea de desafío. Se volvió más paranoico, revisando mi teléfono, el que él conocía, controlando mis horarios. Una noche casi me descubre. Entró en mi cuarto sin avisar mientras yo estaba escuchando una de las grabaciones con auriculares. Tuve que tirar el móvil bajo la manta y fingir un profundo sueño. Se quedó allí, observándome durante un minuto que pareció una eternidad. Cuando finalmente se fue, yo temblaba incontrolablemente. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Tenía que actuar y tenía que ser pronto. El próximo error no sería mío, sería el suyo, y yo estaría allí para documentarlo. La oportunidad se presentó una semana después. Era viernes, día de cobro para Ricardo. Esos días siempre eran los peores. Llegaba a casa oliendo a alcohol barato y a superioridad, con los bolsillos llenos de dinero que usaba como un arma más. Esa noche, la discusión comenzó por una nimiedad. La salsa de la cena no estaba lo suficientemente picante para su gusto. Lo que siguió fue un guión que yo ya conocía, pero esta vez estaba preparada. Mientras sus gritos escalaban, yo activé la grabadora de mi móvil, que había colocado estratégicamente en una estantería, escondido entre unos libros. Cuando volcó la mesa con un estruendo que hizo temblar los cristales, mi madre soltó un grito ahogado. Fue entonces cuando Ricardo cometió el error que yo estaba esperando. «¡Cállate!», le rugió a ella. «Tú y tu hija inútil no sois más que una carga. Debería echaros a la calle ahora mismo para que veáis lo que es bueno». Y entonces la agarró del brazo con fuerza. Mi madre intentó zafarse y él la empujó. Cayó torpemente, golpeándose la cabeza contra el borde de una silla. Se quedó en el suelo, aturdida y con un hilo de sangre manando de su sien. Ese fue mi momento. Mientras Ricardo estaba distraído, observando a mi madre con una mezcla de sorpresa y enfado, salí cojeando de mi cuarto, cogí mi mochila, que ya estaba lista con lo esencial, y me deslicé por la puerta trasera. La noche era fresca,
y las calles de Ecatepec estaban sumidas en una relativa calma. Corrí, ignorando el dolor punzante en mi pierna, hasta la casa de doña Carmen. Ella ya me esperaba. Sin decir una palabra, me metió en un taxi que ya estaba esperando en la esquina. «Ve con Dios, mija», me susurró apretando mi mano. Ya era hora. El viaje en autobús a Querétaro fue el más largo de mi vida. Cada parada, cada rostro nuevo que subía me llenaba de pánico. Pero cuando finalmente llegué y vi a mi primo Javier esperándome en la terminal, sentí por primera vez en años que podía respirar. Lloré en sus brazos, liberando años de miedo y soledad reprimidos. Al día siguiente, con Javier a mi lado, fuimos a la oficina de David. Le entregué el teléfono con las grabaciones, las fotos de mis moratones que había logrado tomar y mi testimonio detallado. La grabación de la última noche era la pieza clave. La violencia, las amenazas, el sonido de mi madre cayendo, todo estaba allí. David se movió con rapidez, presentó una denuncia formal ante una fiscalía especializada en violencia de género, adjuntando todas las pruebas. 3 días después me llamaron. La policía, con una orden de arresto, se dirigía a mi casa. La espera fue una tortura. Sentada en el salón de Javier, me imaginaba 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. Finalmente, el teléfono sonó. Era el detective a cargo. «Sofía, lo tenemos. Ricardo Vargas ha sido detenido y puesto a disposición judicial». Un suspiro que no sabía que estaba conteniendo escapó de mis pulmones. Estaba hecho. Había ganado. Pero mi venganza no estaba completa. Una semana después, mi madre me llamó. Su voz era un susurro roto. Estaba viviendo con mi tía en Monterrey. Quería que la perdonara, que entendiera su miedo. Me pidió que volviera. Escuché en silencio todo lo que tenía que decir. Sus justificaciones, sus lamentos. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló entre nosotras. «Te perdono por tener miedo, mamá», le dije, mi voz tan fría como el suelo de aquella cocina. «Pero nunca te perdonaré por elegirlo a él por encima de mí. Nunca te perdonaré por quedarte quieta mientras él me rompía los huesos y el alma». Continué, sintiendo cómo cada palabra sellaba mi libertad. Mi venganza contra Ricardo fue llevarlo ante la justicia. Mi venganza contra ti es esta. Viviré mi vida, seré feliz, tendré éxito y lo haré todo sin ti. Aprenderás el verdadero significado de la soledad, no la que él te impuso, sino la que tú misma te ganaste con tu silencio. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No había odio en mi corazón, solo un vacío inmenso donde antes había amor de hija. Ricardo se enfrentaría a años de cárcel. Mi madre se enfrentaría a una vida con el eco de su propia cobardía. Y yo, con una pierna que siempre me recordaría aquella noche, comenzaba a caminar. Cojeando, sí, pero hacia mi propio futuro. Un futuro que yo misma reescribiría, página por página, lejos de las sombras de aquella casa y de los fantasmas que había dejado atrás. La justicia, a veces, no es un estruendo, sino el silencio que queda cuando por fin te has ido.